¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues entonces el tema que yo escogí fueron las emociones y en este caso vamos a hablar de sanidad espiritual, pues en las emociones. Para ello vamos a leer en Proverbios 29:11, que nos dice la palabra de Dios: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Bueno, pero para ello tenemos que saber primero qué es una emoción. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante el estímulo externo, como lo cual son lo que vemos y lo que oímos, y en el estímulo interno lo que pensamos, recordamos, imágenes internas, etc. En ello también encontramos el sentimiento, que es parecido a una emoción, en el cual tiene la diferencia que es un sentimiento, hay una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva en general. Bueno, aquí tenemos que las emociones son la parte de la persona donde se envuelven los sentimientos y afectos. En ellas encontramos varias emociones negativas, como las cuales son las más comunes, que es la tristeza, la ira, la vergüenza, el dolor, el miedo, etcétera. Y también encontramos emociones positivas, en las cuales las más comunes son el amor, la alegría, el gozo, entre otras, ¿no? Las emociones también las tenemos en la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Pero hay una gran pregunta, que es cómo las emociones afectan nuestra vida. Entonces, para ello tenemos 6 puntos. Y el primero de ellos es: influyen en nuestra vida relacional, en nuestras relaciones con otros. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos tenido o hemos experimentado en el pasado. Nuestro segundo punto es: ¿serán un obstáculo para nuestra fe? Bueno, si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer que la palabra de Dios, perdón, en la palabra de Dios. Y siempre vamos a querer ver primero, eh, para después creer. Bueno, eso nos pasa habitualmente a los seres humanos. Primero tenemos que ver para poder creer. Los creyentes debemos caminar por convicción y no por emociones. Las heridas emocionales nos impiden entregarnos al cuerpo de Cristo efectivamente, y convivir en amor sin temor a ser rechazados. Las heridas del pasado están dañando nuestro presente y nuestra felicidad. En la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Bueno, para ello hay otra pregunta, es cómo lidiar con las emociones y las heridas. El primer punto para lidiar con ellas es enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso. Más que confrontarla es como aceptarla, que nos duele y nos cuesta aceptarla. Pero debemos recordar que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. En la Biblia nos dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro segundo punto es confesando que nos duele. Cuando nosotros, hago un paréntesis acá, y en mi experiencia con los chicos en el colegio, tantos chicos que van y me buscan para decirme tantas cosas, yo les digo: sus papás saben esta situación, saben por lo que están pasando ustedes ahorita. Me dicen: no, ¿cómo se te ocurre que vamos a decirles? Eso sería un pecado, me regañarían, me castigarían. Yo les digo: hijos, pero ¿cómo pretenden que sus papás les ayuden? O sus seres amados, ¿cómo pretenden que les ayude si ustedes no les dicen lo que les está pasando? Entonces, he aprendido allá que es necesario que nosotros digamos lo que estamos sintiendo, que expresemos lo que estamos sintiendo, porque las personas que nos rodean, entre comillas, no son adivinas. Entonces, ¿cómo podrían ayudarnos si nosotros no lo decimos?
En Santiago 5:18 la palabra, 5:16, perdón, la palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este texto bíblico en especial, yo lo tengo escrito allá bien grande en mi consultorio de enfermería y ellos me dicen por qué lo tienes. Y yo les digo, porque si tú te pones a leer el texto y los pongo a que lo lean, les digo, analiza las palabras que dicen ahí. Si tú no hablas, si tú no perdonas a las personas, ¿cómo quieres que más adelante te perdonen a ti? Y si tú no expresas tus cosas, ¿cómo quieres que de pronto tu mamá, tu papá, tus hermanos, etcétera, personas, vengan y te digan a ti lo que están sintiendo por ti si tú no lo haces? Bueno, nuestro tercer punto es perdonando y olvidando. Nos dice que el perdón no es un sentimiento, es una decisión, en lo cual estoy muy de acuerdo porque nosotros podemos perdonar de boca, que de pronto muchas veces lo hacemos, pero nosotros debemos perdonar de corazón. Y perdonar de corazón es dejar el pasado allí donde quedó. La misma palabra lo dice, pasado, pasado es, no lo traigas al presente, debemos perdonar y olvidar, no traer los recuerdos que nos causan heridas, los recuerdos que nos han lastimado. Si tú decides olvidar, perdonar, hazlo, pero olvídalo. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Es decir, que nosotros, como lo considero yo, nosotros debemos perdonar para que también nos perdonen a nosotros. Cuando nosotros perdonamos, descansa nuestra alma y se refleja en nuestra vida, se refleja en nuestro cuerpo, se refleja en nuestro estado de salud cuando nosotros perdonamos de corazón. Nuestro siguiente punto es desarrollando un dominio propio, lo cual nos dice que tenemos una decisión firme de caminar de acuerdo al espíritu y no por emociones. Y sobre todas las cosas desarrollamos dominio propio. En Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestro quinto punto dice haciendo un compromiso, lo cual hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Es lo que yo digo a diario. Tú no puedes guiarte por lo que los demás dicen o por las acciones que ves en los demás. Tú debes guiarte y darte la opción de conocer a las personas, de distinguir. Y esto nos pasa mucho de pronto a nivel personal y en nuestra casa, ¿no? Porque de pronto nosotros tenemos una discusión X o una dificultad X y nosotros decimos sí, vamos a cambiar, pero realmente sí, lo hacemos de pronto por unos días, los primeros días, pero realmente no lo estamos haciendo en serio. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo compromiso, no con la otra persona, sino no estamos teniendo compromiso con nosotros mismos. Y eso es lo que debe dominar en nosotros, el compromiso con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien, si nosotros tenemos una dificultad, lo primero que vamos a tener es amargura, mal genio, mala cara, y detrás de esto se nos vienen a desencadenar dificultades en la salud y ahí es donde nos vamos a ver reflejados. Entonces, si nosotros nos comprometemos en algo, en un cambio, en hacer X y cosa, debemos cumplirlo, cumplir con el compromiso de nosotros mismos. Sexto, dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo. En él nos dice, conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarla. En Isaías 43, del 18 al 19 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y de pronto
en los momentos de angustia, en los momentos de desespero, de pronto nos cuesta un poquito reconocer esa parte porque empezamos a cuestionar, pero ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué tengo esta situación? ¿En dónde está Dios? ¿Por qué me has desamparado? No nos ha desamparado, Él siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que el momento, la emoción no nos deja ver qué es lo que está pasando, pero yo siempre digo que Dios ha sido en el aspecto personal mío, Dios ha tenido mucho control en mi vida porque pues se han vivido situaciones muy duras. De pronto como muchos acá hemos tenido situaciones duras, conflictos familiares y en ello está afectando nuestra salud emocional, en lo cual lo llamamos de pronto en la medicina lo que es salud mental. Y nos estamos dejando a un lado ese espacio de la salud mental en la familia, nos estamos enfocando en nos estamos enfocando en, que les digo, en tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir con un trabajo, un taller del colegio, tengo que cumplir con los informes, pero no nos estamos dando el tiempo para alimentar nuestra salud mental en familia, nos estamos olvidando de ese espacio. Y eso ha sido una dificultad hoy en día, porque la mayoría de las consultas ahorita han sido por eso, porque los chicos dicen, tengo ansiedad, tengo depresión, a mí me ha pasado hace un tiempo episodios, he presentado episodios de ansiedad, episodios de depresión, pero yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué estoy presentando esto? Sí, es primera vez que lo siento porque antes no me ha pasado, porque hasta ahorita, pero no me estaba dando cuenta que no me estoy dando ni siquiera el tiempo para mí misma, en, en consentirme yo misma, en estar bien emocionalmente. Si yo no expreso, uno de los defectos míos es de pronto que yo no expreso lo que siento. Yo decido comerme todo lo que siento, todo lo que veo, todo me lo guardo y eso me está ocasionando problemas de salud. Hasta el día que yo dije, un momentico, es mi salud y yo no puedo permitir que mis emociones tomen el control de mi vida, porque se supone que Dios tiene el control de mi vida, no una emoción. Y cuando a mí me pasa, yo en mis oraciones digo a diario, Dios mío, te pido que tomes el control de mis emociones, el control de mis sentimientos, de mis ideas, de mi mente y de mi corazón, y no permita que yo caiga en la cadena de las emociones, porque aunque sí es bueno sentirlas, pero dejarnos llevar por ellas también nos trae consecuencias. Entonces, para conocer un poquito, yo les comparto un recetario de las emociones, aquí un poquito animado, que es como el que manejo yo en mi colegio. En ellas encontramos el enojo y la receta para calmar el enojo, pues acá está claro que respirar profundo funciona mucho, contar hasta 10 antes de actuar, eso lo debemos hacer siempre porque muchas veces las consecuencias de nuestro enojo son irreversibles, entonces tenemos que pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, porque estamos hablando con ira, entonces podemos lastimar a las personas, podemos lastimar eso también pasa, el sentimiento del enojo es uno de los que diría yo que son más comunes en nuestros hogares, porque no aguantamos lo que nuestro compañero nos dijo, lo que mi hija me dijo, no me lo dijo de una bonita forma, como de pronto yo esperaría que me lo dijera y eso me causó enojo. También practicar un deporte, eso también nos ayuda a distraernos. Al tranquilizarnos, hablar sobre la situación es importante también para aliviar asperezas, para no crear y que no queden rencillas entre nosotros mismos. Debemos, después de estar calmaditos, ya manejar la situación y hablar de lo que estaba pasando antes de no hacernos un autoanálisis de por qué sentí esto, por qué pensé esto o por qué lo dije y razonar en lo que nos está pasando a nosotros mismos para así mismo expresarle a la persona que está con nosotros. Retirarnos de la situación antes de lastimar a nuestra persona, yo digo que esa es una de las cosas que más nos cuesta, porque es muy difícil sabemos que para discutir se necesitan dos, ¿sí? Y si la otra persona está dispuesta a discutir,
De pronto a mí me va a causar un poquito decir, bueno, espérate, dejemos hasta acá, nos calmamos y cuando nos calmemos hablamos. Pero no, entonces hay veces se trata de quién da más, quién da más, quién dice más, quién habla más, quién enfada más. Entonces eso también nos trae consecuencias duras porque pueden durar personas sin hablar, sin hasta, no sé, 8, 15 días, porque si nos ponemos a ver por una bobadita que pudieron haber hablado, que se pudo haber solucionado en el momento, pero dejaron que el enojo tomara control de la vida y se nos formó un problema grande. Entonces, otra es la calma. Bueno, para la calma es muy fácil que respirar hondo, concentrarte en nosotros mismos, que es lo que les decía. Nos hemos olvidado en consentirnos nosotros mismos, en pensar en nosotros mismos. Hablar con alguien que nos produzca tranquilidad. Esto nos pasa, bueno, esto me pasaba mucho en el colegio cuando decían los chicos, llegaban y me contaban tantas cosas y yo decía, Dios mío, eso lo sabe tu mamá y tu papá y me decían, no. Y yo, Dios santo, yo tengo una hija de 15 años que posiblemente también tenga otra persona con la cual se pueda desahogar, pero ¿por qué estoy permitiendo que pase eso si puede hacerlo conmigo? Entonces, eso también hablar con una persona que nos dé tranquilidad también funciona mucho. Reflexionar sobre las situaciones, reflexionar en lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestra casa, lo que les decía, el por qué está pasando y tomar acciones para ellas, ¿no? Elegir un lugar que nos produzca paz. Para mí mi lugar de paz es la presencia de Dios. Yo cierro mis ojos y muchas veces ni los cierro y hablo, susurro, que me dicen que estoy loca, pero pues si estoy loca, gloria a Dios, porque no estoy diciendo cosas que no sean, estoy orando y clamando a Dios, pidiéndole a Dios que tome el control de mi vida y pues de todo lo mío para que así mismo me vaya bien. En ella también encontramos la tristeza. Y si tenemos, bueno, podemos tener ganas de llorar, nos tomamos un tiempo para hacerlo. También es importante que cuando sintamos tristeza, muchas veces no la podemos expresar hablando. Entonces, de pronto la forma más sencilla y más fácil para nosotros es llorar. Debemos llorar, debemos dejar que salgan esas lágrimas para que el alma descanse, hablar con alguien de confianza y platicar sobre lo sucedido. Bueno, dejarnos consolar de un ser querido. A veces no nos funciona mucho, pero sí me he dado cuenta que es necesario que la persona que nosotros amamos esté ahí y nos diga, oye, no te preocupes, no te afanes, Dios tiene el control y yo estoy contigo. Entonces, son cosas que también tenemos que evaluar para cuando veamos a nuestros seres amados en una condición de estas. De ser necesario buscar ayuda profesional, bueno, esto ya se nos pasa a los casos un poquito más complicados que de pronto sí es necesario buscar una ayuda psicológica o una, ¿cómo se dice? Una ayuda con el pastor, con la hermana, bueno, ya son ayudas que nosotros debemos buscar cuando vemos que definitivamente no podemos tener el control de la situación. Bueno, otra de las emociones es la alegría, esa es la que más me gusta, reír a carcajadas, que es lo que debemos hacer todos los días. Yo he aprendido algo de alguien no muy lejano y muy cercano a la familia de mi hija, que sea cual sea la situación que tenga, él siempre está sonriendo. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no ve la magnitud del problema, no ve la magnitud de las dificultades, pero siempre está sonriendo. Me decía, si yo no le sonrío a la vida, yo no voy a esperar que la vida me sonría a mí. Yo tengo que sonreírle a la vida. Entonces yo vea, pues sí, pensándolo con lógica de pronto, sí. Comer algo que nos guste mucho. Bueno, aquí sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque nos podemos engordar muchito. Compartir con alguien los momentos buenos, así también como debemos expresar las cosas malas, los sentimientos de tristeza, los sentimientos de enojo, también es importante que podamos compartir con otra persona lo que nos causa alegría. También otra es saltar, bailar, cantar, bueno, eso también es un liberador de emociones muy grandes. Disfrutar de nuestra familia, algo que
no tiene discusión. Día a día tenemos que disfrutarla porque yo digo de pronto, hoy salimos, no sabemos si volvamos, ¿no? Hoy nos vemos en la mañana, en la noche, no sabemos si nos volvamos a ver. Entonces, disfrutarla cada minuto y cada segundo de la vida. Eso es importante que disfrutemos de nuestra familia porque familia tenemos, diría yo que solo una, o muchos dicen que solo una, pero pues la verdad tenemos dos, nuestra familia en sangre y nuestra familia en Cristo, que con ambas podemos compartir. Y para finalizar tenemos el miedo. Y nuestra receta para el miedo, sin duda alguna, es respirar profundo, respirar hondo, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Tener confianza en nosotros mismos, que hay veces también nos cuesta un poquito tener confianza en nosotros mismos por lo que las personas dicen, entonces nos causa inseguridad, pero debemos aprender a tener confianza en nosotros mismos. Evitar pensar en lo malo que podría suceder. No, no debemos pensar, sí, debemos, cuando vamos a tener una acción, vamos a hacer algo, debemos pensar en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Pero no enfocarnos en lo malo porque ahí vamos a perder la cabeza. Entonces tenemos que pensar siempre positivo. Dar y recibir abrazos. Esa es la mejor medicina aparte de la risa. Recibir un abrazo puro y sincero calma cualquier miedo. Y pues ese era mi mensaje para hoy. Espero que les haya gustado. Cortico, sustancioso, es un tema amplio, un tema muy grande que sí es importante que tengamos cuidado en nuestras familias, que no descuidemos nuestra salud mental de nuestro núcleo familiar, porque nuestro núcleo familiar es único. Nuestros hermanos también en Cristo también son únicos. Entonces tenemos que cuidar nuestras emociones porque de ellas dependen si somos felices o no, si vivimos tranquilos o no. Entonces, ese era mi corto mensaje. Espero me haya hecho entender. Me disculpo si de pronto no usé una palabra adecuada o cualquier cosita que me entendieron mal. Bueno, entonces, eso es todo, mis hermanas. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad de dar el mensaje. Amén, Nayib, muchas gracias. Realmente es un tema muy importante y muy interesante que hoy en día, bueno, eh, por, no solamente se sumó con todo lo de la pandemia, ¿cierto? Toda esa parte de salud mental y todo ese proceso de las emociones, y más cuando tenemos hijos que están en edades de adolescencia, preadolescencia, cómo esas emociones las manejan ellos y cómo inclusive nosotros nos cargamos, nosotras como mamá nos cargamos somos, alguien decía, superhéroes porque hacemos muchas cosas y tenemos como varias ramificaciones de nuestros brazos, ¿cierto? Para hacer. Y a veces nos cargamos de esas emociones, no expresamos lo que sentimos, como tú dices, nos comemos como toda la situación y el impacto que tiene eso, ¿no? Y saber que, bueno, como mujeres cristianas, la importancia de buscar la ayuda de Dios. Mañana voy a tener la posibilidad y la oportunidad de compartir la palabra, no en la iglesia La Unidad, sino en otra iglesia que me invitaron, y vamos a mirar un poco de Nehemías, y veía cuando estaba estudiando esa reconstrucción que hizo Nehemías en Jerusalén, todos los pasos que él tuvo, y ahora que tú estabas hablando, volvía a mi mente como eso que tengo preparado para mañana, de cuando él supo y se enteró de Jerusalén que estaba derrotada, que estaban sus puertas quemadas, que estaba destruida, tuvo un tiempo para sentarse, como para asimilar. Dice que la palabra que él se sentó, tomó un tiempo para sentarse, como para llorar, para hacer ese duelo, para ir y buscar la presencia de Dios y buscar la orientación de Dios y desahogarse con Dios.
pero también tuvo ese tiempo especial y apartado para que realmente Dios le dijera qué era lo que debía hacer y cuál era su misión para esa reconstrucción. Entonces, creo que ahí va muy relacionado todo eso, ¿no? Esas emociones y esas sentimientos en los cuales nosotras a veces nos cargamos, y creo que si hiciéramos un censo acá de quién no ha tenido un sentimiento de pronto de enojo, de tristeza, de angustia, de aflicción por ciertas situaciones en nuestra vida, yo creo que todas tendríamos que levantar la mano porque somos seres humanos y nos sucede. Tenemos una gran ventaja y es que tenemos la palabra de Dios y tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida que nos permite como tener ese oriente, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Nayibe. Vamos a escuchar otra canción y creo que luego las hermanas podemos también compartir un poco de lo que la apreciación que tienen de este tema. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer.
Amén. Podemos creer, confiamos en ese Padre Celestial que todo lo puede. Listo.